En Clarín decían que Gardel cantaba en las horas pares. Bueno, en la diaria radio, y es tiempo de hacer pie en esto de la diaria radio, cada 3 meses hay una visita que se hace presente. No lo estoy comparando con Gardel. Bueno. Esa cosa de las adulonerías no me gusta, pero que coincide. Por lo menos eso de la regularidad en la aparición. Hablo de Gerardo Caetano, politólogo, historiador, que estuvo el 29 de mayo cuando esto recién empezaba, el 1 de septiembre, el 19 de diciembre y en marzo del 26, cumpliendo con algo que no está escrito en contrato, pero parecería que sí. Está de nuevo por acá en su primera presencia en este programa este año. Gerardo, es un gusto como siempre y muchas gracias por esa continua atención para con nosotros. No, es un gusto para mí. Cuando hablamos contigo en diciembre pasado, estoy buscando la fecha, 19 de diciembre, no faltaba tanto para un hecho político muy fuerte en términos geopolíticos, regionales, que se dio el 3 de enero, que fue el ataque de Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Y la detención, secuestro de Nicolás Maduro, que está preso ya desde hace 2 meses prácticamente en Estados Unidos. Y bueno, y así arrancó nuestro verano, digamos, que nos tuvo siempre muy pendientes de la agenda internacional, sobre todo por la lógica que está planteando Estados Unidos con Donald Trump, su presidente, a la cabeza. Y este último fin de semana, antes de recibirte, ocurre lo que ocurre en Irán, ¿no? Este ataque entre Estados Unidos e Israel a Irán, que genera un escenario que está muy lejos de resolverse, ¿no? Es en todo caso un enfrentamiento que está en curso. ¿Cómo ha seguido todos estos hechos? Con una enorme preocupación. Estamos en un momento extraordinariamente peligroso. Y la verdad es que los protagonistas principales de esa encrucijada en la que estamos viviendo, lo que hacen es generar más desconfianza. Y aquí lo primero es romper la polaridad. O sea, mi caso, yo estoy absolutamente en contra del régimen iraní. Es un régimen opresivo, es un régimen teocrático, es un régimen que, si bien emerge de una revolución, ha tenido una revolución contra Reza Pahlavi, el monarca terrible, aliado de los Estados Unidos, que oprimía también a su pueblo. Bueno, este régimen de los ayatolas ha desplegado en estos 47 años, solamente con 2 líderes máximos, Khomeini, el líder de la revolución, que prevalece en 1979, contra lo que entonces era el tercer ejército del mundo. Ustedes piensa el momento, 1979. O sea, todavía estaba la Guerra Fría. Y faltaban 10 años para, bueno, la implosión, el comienzo de la implosión del mundo soviético. Irán era el aliado preferido de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico y era el tercer ejército del mundo. Bueno, la revolución de los ayatolas prevalece sobre el tercer ejército del mundo. No por fuerza militar, sino por la imposibilidad de seguir reprimiendo. Khomeini vive 10 años y en 1989 sube al poder Ali Khamenei. Y Ali Khamenei siguió en el poder hasta este sábado pasado. Hasta hace 2 días, cuando resultó muerto. Bien, un régimen opresivo, un régimen que sojuzga a la mujer, un régimen que apenas a comienzos de este año, tú me hablabas del 3 de enero, en los primeros días de enero, estaba reprimiendo de manera terrible protestas populares. Y del otro lado, bueno, Estados Unidos e Israel, en manos de 2 figuras realmente terribles. Donald Trump, ya no sabemos con qué nos va a impactar cada día, y además parece no tener límites. Y Benjamín Netanyahu, el líder del gobierno más a la ultraderecha de la historia de Israel, y obsesionado con esto que se acaba de configurar, un ataque combinado con los Estados Unidos buscando el cambio de régimen.
a 4 días de que los Estados Unidos e Irán estuvieran negociando. Uno podría decir, bueno, hay que jugarse por un lado o por otro. No, de ninguna manera. Son dos situaciones realmente repudiables. Y en primer lugar, la acción unilateral de Estados Unidos e Israel violenta lo que ya casi que uno podría decir que está disuelto, que es un orden internacional sujeto a reglas, violentando todas. Y del otro lado, bueno, la réplica de un régimen moribundo que ya no tiene respaldo popular, pero que bueno, está replicando una agresión. Ahí no hay que ponerse de ningún lado. Los dos lados son horribles. Pero están abriendo una caja de Pandora. Y esto, sobre todo, vale para Trump, que cree que todo es un paseo militar y que con el primer ejército del mundo va abriendo cajas de Pandora y no pasa nada y que al final todos negocian. Es una política de ignorantes. Yo traje 2 libros sobre los que no vamos a poder hablar, pero para el oyente que quiera, Tom Holland, Fuego Persa, el primer imperio mundial. Persia, que es el antecedente, la raíz, es considerado por los historiadores el primer imperio mundial y tuvo apetencias por Occidente, la batalla por Occidente, que son nada menos que las guerras médicas. Y luego, bueno, uno de los grandes maestros de la geopolítica contemporánea, Robert Kaplan, El telar del tiempo, entre otros múltiples libros, que revela la trascendencia de Irán en clave geopolítica. Piensa cuáles son los países limítrofes con Irán. De un lado está Turquía e Irak. De otro lado está Armenia y Azerbaiyán. De otro lado está Afganistán y Pakistán. Está en el núcleo del Golfo Pérsico. Bueno, está digamos, en el pasaje del porcentaje más importante del petróleo en el comercio mundial. O sea, tiene una centralidad geopolítica extraordinaria. Y esta acción unilateral y terrible, en donde el primer día se mata, hay que ver la figura de Jamenei. Es el líder máximo en una teocracia. Han habido solamente 2 líderes máximos en estos 47 años de revolución. Están creando un mártir con una sociedad que no es árabe, es islámica, pero que no es árabe, que tiene una trayectoria milenaria, que es una sociedad acostumbrada no a convivencia democrática o a un sistema democrático, está acostumbrada al hombre fuerte, sea un monarca como Reza Pahlavi. Ahora quieren volver a entronizar al hijo de aquel rey que era un represor gigantesco. ¿Quiénes lo quieren volver a entronizar? Bueno, aparentemente hay manifestaciones y algunos líderes de opinión y algunos líderes políticos hablan de Reza Pahlavi, que es el hijo de Reza Pahlavi. Que fue depuesto por la revolución que ahora se ve atacada. Y olvidan lo que fue Reza Pahlavi. Y vuelven a plantear como una especie de juego de ajedrez desde los aires un movimiento realmente impresionante en una zona particularmente grave. Entonces, ¿con qué se están metiendo? ¿A qué está jugando Occidente? En un contexto tan incierto como este, ¿qué podemos esperar de un mundo dominado por las disrupciones cotidianas de figuras tan siniestras como Trump o como Netanyahu? Ese Donald Trump que mencionaste, o su administración, su gobierno, por allá por los últimos días de diciembre, hicieron público un documento que da cuenta de cómo Estados Unidos mira, a partir de esta gestión de Trump, hacia América Latina, expresando una serie de conceptos que no se manejaban de esa forma desde hace mucho tiempo. A partir de ahí empezó a hablarse de la doctrina Monroe, una adaptación a los tiempos de Trump de la doctrina Monroe. Y bueno, y Uruguay está en esa región, de manera que con mayor o menor intensidad, me parece que por ahora con intensidad relativamente baja, también es mirado y visto estratégicamente de otra forma.
¿Cuál es la forma o cómo evaluás la manera de pararse ante este escenario del gobierno uruguayo, de su política exterior? Durante el verano tuvimos, por ejemplo, una entrevista mano a mano del presidente Yamandu Orsi con el embajador estadounidense Luis Rinaldi. Ha habido algunas decisiones que han generado preguntas con respecto a si no habrá algún tipo de sanción velada hacia Uruguay por su posicionamiento o por el posicionamiento ideológico de este gobierno, aunque sean cosas aparentemente menores, visas de migración. ¿Qué tiene que hacer Uruguay en este contexto? Bien, algo muy importante. Tú empiezas señalando dos documentos que son claves. Uno de finales del 2025 y otro de enero del 2026, que son el documento de la seguridad nacional, el nuevo documento, la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Tremendo, hay que leerlo párrafo a párrafo. Y luego, en enero, el documento sobre la defensa nacional de los Estados Unidos. Ahí se perfila cómo Donald Trump y su gente están mirando el mundo. No lo está mirando desde una perspectiva modernizadora, todo lo contrario. Donald Trump, muchos analistas han dicho que vuelve a una visión decimonónica del mundo, en donde las superpotencias deben tener una región anexa, un patio trasero, y, bueno, respetar unos y otros. No hay una pugna, digamos, de lógica mundial. ¿Cuál es el patio trasero en el que está pensando Trump? América. Ni siquiera América Latina, América. E incorporando a América a Groenlandia. Es muy impresionante los mapas que ha sacado y que ha construido desde esta nueva doctrina. ¿Esto es una buena noticia para América Latina? En absoluto, en absoluto. Porque es ya no el retorno del panamericanismo. Es el retorno de una visión en donde los Estados Unidos no aceptan que los países latinoamericanos puedan tener un juego con otros países del mundo, por ejemplo, en sus relaciones comerciales. Ven con extraordinaria preocupación la presencia de China, sobre todo en América del Sur, donde es prácticamente, con todos los países, el primer socio comercial. Bueno, y tiene algo que ofrecer a cambio, digamos, de esa especie de imperativo de no negociar con China, nada, o poco, muy poco. Por otra parte, la lógica imperial en el resto del mundo, Trump no la discute, no la discute. Por eso se entiende con Rusia, porque está pensando en que Rusia es el imperio de otra parte del mundo. Por eso desconfía absolutamente de un orden internacional. Por eso desprecia a Europa, que son los grandes perdedores en estas últimas décadas. Por eso, si bien establece que el rival estratégico es China, no se mete, por lo menos hasta ahora, directamente con China, que es una gran potencia económica, que está compitiendo, incluso está ganando la primacía económica y comercial, pero no disputa la hegemonía militar. Eso no se resuelve invadiendo países, no se resuelve en una lógica de imperio militar. Y eso es muy peligroso, porque estamos sujetos a un mundo en donde no hay normas, impera la ley de la selva, el ejército norteamericano tiene una prevalencia militar, pero no está en un escenario tan sencillo. ¿Y cómo evaluás lo que ha hecho Uruguay en este tiempo? Para empezar, durante el verano hubo una importantísima en número y también en calificación, misión oficial a China con Orsi a la cabeza, pero también se dieron esos encuentros con autoridades diplomáticas estadounidenses, y hay quienes, por un lado, dicen, ojo con acercarse tanto a China, y hay quienes dicen, no está mal esto de acercarse a China, pero también atender este otro mostrador. ¿Cómo ves vos la política exterior uruguaya ante este desafío? En este plano la veo muy correcta, muy correcta. En tiempos de cipallismo increíble, o sea, uno ha encontrado situaciones que realmente cuesta siquiera comprender. Milei respaldando a Estados Unidos y a Israel en su ataque unilateral,
Claro, recordemos, el eje de la política exterior argentina bajo Milei tiene como dos núcleos fundamentales en su acercamiento con Estados Unidos y con Israel. Y luego condenando a Irán. Bueno, un doble rasero gigantesco. En esos tiempos de cipallismo, que habría que explicar, bueno, Uruguay hace bien la de siempre, que es... Uruguay no puede estar en una lógica mercado internista. Tiene que vincularse con el mundo. Y en esa lógica, bueno, si su principal socio comercial es China, tiene que apostar a China. Y si hoy vemos el razonamiento, Estados Unidos es tercero o cuarto a nivel de la relación comercial y sobre todo muy importante en el vínculo de los servicios. Tiene que cuidar a Estados Unidos, pero sin cipallismo. Por eso las presiones directas o indirectas para que Estados Unidos no se comunique con China son absolutamente rechazables. Y el otro día miraba, en la visita de Merz, el canciller alemán, fueron 30 representantes de los sectores empresariales alemanes. Uruguay llevó en su delegación 80. Esto no se mide por el número de empresarios que fueron, pero advierte un país que con lógica de diplomacia profesional, bueno, hace su juego, y hace su juego como se debe hacer, contando bien las cuentas y midiendo bien los escenarios. Yo me imagino que menciones con mucho cuidado, teniendo en cuenta este escenario que detallás, el rol de Uruguay, sus debilidades, pero también el estilo de Orsi, a este contexto internacional, aunque más no sea de un modo indirecto, habrá hoy, cuando a las 18:30 el presidente de la República hable ante la Asamblea General, ¿no? Es algo a lo que no está obligado. Sí, el gobierno debe presentar una memoria de lo actuado, una especie de balance, rendición de cuentas, que no tiene nada que ver con la ley o las leyes de rendición de cuentas, en cada comienzo o finalización del año previo de la gestión, pero aquí este gobierno, cosa que ya había pasado bajo la conducción de Luis Lacalle Pou, y también de su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, eligió que además el presidente hable ante el Parlamento. ¿Qué te parece eso en términos políticos, esa elección? A mí me parece siempre una buena práctica. No la impone la Constitución y a lo largo de la historia se ha hecho o no se ha hecho. A mí me parece una buena práctica que cada año, cuando termina el periodo anual, el presidente de la República vaya nada menos que al Poder Legislativo y no solamente envíe, lo que siempre hace, un informe escrito sobre el balance, sino que hable, que genere un hecho político en donde el presidente hace rendición de cuentas. Me parece muy bien y me parece que es una buena práctica que ojalá se estableciera hacia adelante. Claro, ¿qué es lo que espero de ese pronunciamiento, de ese balance? Que mire hacia el futuro. Que yo creo que por muchas razones el gobierno de Orsi, más que en el balance de lo que ocurrió y de lo que no ocurrió en este año pasado, desde su asunción a la presidencia, tiene, y eso es lo que está esperando la ciudadanía, tiene que establecer con mucha claridad, bueno, qué es lo que va a hacer a partir de este segundo año. ¿Y por qué enfatizo en esto? Y bien, porque por muchas circunstancias, como ya lo hemos hablado, la reducción del espacio fiscal, la falta de mayoría en la Cámara de Representantes, un despliegue complejo del gobierno a nivel de sus elencos, una situación internacional muy incierta, lo hecho durante este primer año, bien, como el propio presidente ha dicho, tiene gusto a poco. ¿Y por qué la necesidad y la urgencia de futuro? Porque todos sabemos que los gobiernos tienen sus tiempos y lo que no arranque y no, por lo menos, empiece a hacerse en este segundo año de administración, muy difícilmente lo haga en el tercero o cuarto año. Esta cuestión del futuro, según lo que ha estado trabajando la diaria, ¿no? Con fuentes de la presidencia, va a estar muy presente en el discurso del presidente Yamandu Orsi. En un ratito tendremos aquí, ya aprovecho para venderlo, a Natalia Ubal, que va justamente a dar pasos hacia lo que seguramente sea
el mensaje de Orsi hoy en función del trabajo periodístico realizado en las últimas horas. Pero aparte, incluso ayer se emitió desde Presidencia un pequeño spot audiovisual de minuto y poco que se basa en el eslogan "Un país para crecer", y en algún momento hace referencia, sobre todo desde la comunicación de Presidencia en la que se le dio soporte a ese video, aquello de la revolución de las cosas simples, que fue una de las grandes líneas estratégicas de la comunicación de la campaña que llevó al poder al actual gobierno. ¿Qué te genera esa idea como hombre de izquierda? Bueno, como toda consigna, es una consigna que debe contrastarse con los hechos. Debe encarnar en un despliegue. Hasta ahora, la revolución de las cosas simples no se ve. Realmente, no se ve. Lo que se ve es un gobierno que tiene logros. Subió el salario real. Tuvimos un crecimiento importante de las exportaciones de bienes, habiendo heredado una situación fiscal complicada. Bueno, como ha dicho el ministro de Economía, la casa está en orden. Todos esos son logros importantes y podríamos seguir en otros planos. Pero luego, el eje de las transformaciones no se ha visto. Es un gobierno que hasta ahora ha advertido e incluso ha anunciado a través de sus principales voceros que el despliegue de su fuerza transformadora va a venir a partir del segundo año. Bien, yo, y creo que el gobierno, por lo que se ha visto, está en esa sintonía, yo apostaría, digamos, a la proyección. Y apostaría con mucho cuidado, planteando, bueno, cosas que yo no sé si son cosas simples. Yo no creo que un mejoramiento realmente fuerte de la pobreza infantil y adolescente sea una cosa simple, y ahí se necesita una revolución. Yo no creo que una inflexión de cambio realmente fuerte en materia de seguridad sea una cosa simple, para nada. Y podría seguir planteando otras demandas. Yo no creo que, la necesidad finalmente de establecer un rumbo en materia de crecimiento económico o en materia de educación, y podríamos seguir estableciendo, no creo que haya que atarse a un eslogan, incluso un eslogan que se dio en una campaña muy deslucida, como fue la última campaña, no solamente por parte del Frente Amplio, en general, una campaña deslucida, todos coincidimos en eso. Yo creo que hay que, yo he dicho en varias oportunidades, este gobierno va a ser juzgado por tres ejes fundamentales. El primero, la honestidad. No se puede permitir la más mínima ambigüedad en términos de honestidad. Entre otras cosas por el antecedente del gobierno anterior, con esa secuencia de escándalos que no han sido resueltos, pero en otra cosa porque lo prometió, lo puso como eje de campaña. En segundo lugar, una transformación efectiva de las principales políticas públicas. Orsi no llegó para continuar más o menos lo que se venía haciendo. No. Hubo un pronunciamiento ciudadano en donde la oposición ganó para cambiar los ejes del gobierno. Y negar eso es un grave error. Decir que este es un país maravilloso, gana la oposición pero no cambia el gobierno, es un grave problema. Para cualquier gobierno, pero sobre todo para un gobierno que nace desde un reclamo de cambio. O sea que por un lado honestidad, por otro cambio. Hacer acciones en política pública, y había creo que un tercer eje, dijiste. Y un tercer eje. Y el cambio, nada refundacional. El uruguayo no busca la hora cero, pero busca cambios efectivos. Y hay cosas que el uruguayo reclama. Y en tercer lugar, hacer todo eso en un contexto de austeridad. En un contexto de austeridad. Alguien puede decir, pero ¿las tres cosas pueden juntarse? Sí, pueden juntarse. Y entre otras cosas, es tarea difícil de este gobierno establecer. Pero si este gobierno no genera redistribución, que es el núcleo de cualquier gobierno progresista, está haciendo una profecía autocumplida de lo que va a acontecer en el 2029. Es decir, vos lo que estás planteando es que si no hay redistribución, en 2029 gana la oposición. Exactamente. Lo estoy planteando, y lo estoy planteando, alguno dirá,
está demasiado apurado. Bueno, depende de donde se lo mire. Los gobiernos, ponele el primer año para, digamos, para establecerse. Pero ya el segundo año marca. Y sobre todo los gobiernos que quieren transformar políticas, un gobierno de izquierda tiene un impulso de transformación y sobre todo un eje de redistribución. Si no empieza el segundo año, después ya se instaló una lógica que permea a la ciudadanía y, digamos, impulsar esa inflexión, la estamos viendo en las encuestas. Sobre todo la está esperando la ciudadanía que votó a este gobierno, que no son todos frente amplistas, pero que, repito, votó a este gobierno para un cambio en las políticas públicas, no un cambio refundacional. La macroeconomía, en términos básicos, es un patrimonio del Uruguay. El hecho de que la inflación esté baja es un tema que tiene que ver con el sentido común. Ahora, no tanto el atraso cambiario, que está generando problemas, y ahí hay un problema. Ya que entramos en un terreno o en un momento de la entrevista en el que aparece la opinión pública, eventuales pronunciamientos electorales, aunque falta mucho para que en este país se vuelva a votar o a elegir presidente o presidenta eventualmente. Hay de todos modos algunas encuestas recientes que dan cuenta de la opinión de la ciudadanía con respecto a cómo va el gobierno, ¿no? ¿Cómo evalúa usted la gestión nacional encabezada por Yamandu Orsi? Es una pregunta que hizo recientemente la consultora Opción. Y ante esa pregunta, que se formuló en febrero, la encuesta fue en febrero, 20% dijo que el gobierno es bueno, 3% que es muy bueno, ahí te da 23 entre bueno y muy bueno, 37% dijo que no es ni bueno ni malo, y del otro lado, 23% dijo que es malo, 15% muy malo. Entre malo y muy malo te da 38, mientras que 2% dijo no saber o no contestó. En resumen, 23% de respuestas favorables al gobierno, 37% intermedias y 38% negativas. Con relación al trimestre previo, la aprobación cayó 5 puntos y la desaprobación trepó 8 puntos. Y dice el informe de Opción, en los 4 trimestres transcurridos del actual gobierno, esta es la primera oportunidad donde la aprobación de la gestión tiene una caída relevante. Ya venía sobrevolando estos problemas, pero sí, aún asumiendo que no trabajas en Opción, si hubiera que tratar de interpretar el sentir de la gente, ¿qué más podés decir en función de estos números? Bueno, primero, es una señal muy fuerte para el gobierno, porque además es una señal que se instala en una lógica de baja, baja la aprobación de la gestión, sube la desaprobación de la gestión, prácticamente desde el comienzo de este gobierno. Incluso, si se ve la imagen del presidente, bueno, la imagen del presidente sigue manteniendo una simpatía importante. Sí, pero la gestión del gobierno es clave. Y 23% es, y por lo que he conocido de otras encuestadoras, la tendencia está, 23% es, si yo no recuerdo mal, de los peores registros que un gobierno tiene desde el 2005 para acá, ni que hablar de los tres primeros gobiernos frente amplistas. Es muy preocupante y yo creo que es una señal más respecto a que no hay tiempo para perder y que el gobierno, en la medida de lo posible, tiene que generar una inflexión de cambio, una inflexión transformadora. Yo creo que la ciudadanía vería muy mal que hoy en el informe quedara la sensación de que para el gobierno todo va bien, no hay que hacer muchas olas y que el balance es lo que se pudo hacer. O invocar consignas o eslóganes de campaña. Acá, y el análisis de la encuesta lo revela, el primer núcleo es que hay un descontento dentro de quienes votaron al gobierno y que ese descontento está marcando. Ese es un hecho muy importante. Para un gobierno de derecha sería un asunto poco relevante, porque los gobiernos de derecha apuestan sobre todo a los electorados. Pero un gobierno de izquierda no tiene que engañarse. Impulsar una transformación requiere adherentes y militantes y tiene que recordar
que esos 100.000 votos de superioridad, de hegemonía que le dieron los uruguayos en la segunda vuelta del 2024, bueno, es un margen importante. Esa gente está pidiendo cosas y no está encantada con lo que ha hecho el gobierno. En esta polarización que se genera en términos políticos, el principal partido de la oposición, en el que reviste el expresidente Luis Lacalle Pou, que tiene un peso político muy grande, horas antes del discurso que hoy dará Orsi ante la Asamblea General, presentó un documento público, ¿no? Evidentemente no fue casual que se presentara. El 1 de marzo se cumplía el primer aniversario del gobierno y aparte se da este contexto de un presidente que hoy tratará de tomar la iniciativa pública con ese discurso. Yo estoy haciendo una lectura rápida, ¿no? Pero ese documento que ayer compartió incluso Lacalle Pou desde su cuenta de Twitter o de la red social X, pero que es un documento del Partido Nacional, tiene 16 páginas, se titula Construir sin destruir y, como lo indica su titular, cuestiona muchas decisiones que interpreta el Partido Nacional ha tomado este gobierno para desmontar políticas del gobierno anterior, por ejemplo, con respecto a la rescisión del contrato con Cardama, por ejemplo, con respecto a los cambios en los proyectos para el abastecimiento de agua potable, dejando de lado el proyecto Neptuno. Se habla de marcha atrás, se cuestionan distintos aspectos, se habla de promesas que no se cumplieron. ¿Cómo observás esto a lo que está jugando el Partido Nacional en función de este último elemento? Bueno, nada nuevo, todo previsible. Lo hemos visto. Lacalle Pou, que va a ser candidato presidencial en el 2029, no tengo la menor duda, incluso creo que sus opciones van en esa dirección, y que creo que es el favorito para capitalizar esa coalición, que yo no creo que se convierta en partido, pero que tendrá una proyección de coalición, que es ese espacio que marcó el gobierno en el periodo pasado, con esa duda, esa presencia incierta de Cabildo Abierto, bueno, ha optado por, digamos, resguardarse en cuarteles de invierno, no estar en la vida política cotidiana, pero de tanto en tanto marcar. En ese contexto, yo, por ejemplo, he escuchado a Bordaberry hablando de este documento, diciendo que es muy duro, muy crítico, incluso tomando cierta distancia. O sea, mostrándose más moderado. Y sí, es su rol. Y tiendo a pensar, pero bueno, en eso siempre está la duda, que es también su convicción. ¿Cuál es la lógica del Partido Nacional, que la hemos visto? Bueno, criticar todo lo que salga del gobierno. Todo. Todo. Uno podría decir, el Frente estuvo bastante cerca de esa actitud. Sí. Es mala cosa. Es mala cosa. Porque, bueno, allí se genera la grieta. Ahora, si respecto al caso Cardama, o respecto a esa idea de que este gobierno no hace nada si no es desandar lo hecho por el gobierno anterior, bueno, acá hay que ser muy claros. Yo no imagino un gobierno de cualquier tipo que, una vez registrado lo que está pasando, las dudas que genera el caso Cardama, no diga, bueno, alto, vamos a ver qué es esto. Se puede discutir si la rescisión ahora, pero ojo, lo que hemos sabido ya marca un escándalo. Ya marca un escándalo. Veremos hasta dónde es. Respecto a otros hechos, bueno, eso también está ocurriendo. O sea, esta actitud de, bien, este gobierno lo único que hace es deshacer lo anterior, ¿cómo se equilibra con un gobierno que proponga? Hasta ahora, ese aspecto clave de un gobierno transformador no lo hemos visto. ¿Y qué es lo que dimensiona? Bien, yo hablé de profecía autocumplida y hablé de que Lacalle Pou va a ser candidato en el 2029. También es bastante obvio que el resultado electoral del 2029, no hay que ser augur, el futuro no es mi oficio, mucho menos la previsión del futuro, bueno, dependerá mucho de lo que haga este gobierno. Si este gobierno falla en lo que son sus ejes, y hay que insistir en cuáles son sus ejes, y el eje tiene que ser transformación, y bien, es una profecía autocumplida que va a ganar la oposición. Gracias, Gerardo, por la visita a la mañana de La Diaria. No, gracias a ti.